Raimundo Cruz, entrevista a... Así es, quiero agradecer que nos haya tomado la llamada el doctor Manuel González Oscoy. Él es catedrático de Psicología de la UNAM. Y después de la pandemia, ¿qué nos depara la salud de aquí en adelante cuando estamos cumpliendo mañana un año del primer contagio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un año después, ¿qué desde su punto de vista, de su análisis, de su estudio? En primer lugar, ya pasamos la etapa principal del duelo, donde hubo diferentes pérdidas inesperadas, porque hubo la pérdida física, la pérdida económica, de costumbres, de libertad. Eso nos llevó de un estado de incertidumbre a un estado de agresividad marcado, que lo pudimos ver en diferentes estadísticas, principalmente violencia intrafamiliar, ¿sí? Y claro, como había menos personal en calles, etcétera, pues bajó un poco el índice de delitos, pues le hablan de alto impacto, por lo mismo hay menos gente en la calle, ¿no? Después de eso tuvimos una etapa de reacomodo de costumbres, donde, por ejemplo, de estar 1 o 2 horas en el tráfico diario o más, estábamos 24 horas, 7 días a la semana en casa, muchas veces en condiciones prácticamente de hacinamiento, y entonces, claro, había mucho más agresividad y violencia intrafamiliar. Hubo que ir dejando los contactos físicos, tratando de conservar el contacto humano, pero adecuándonos a la herramienta tecnológica. O sea, siempre nos hacía falta, sigue haciendo falta, de repente el abrazo, el beso, la palmada en la espalda, etcétera, formas físicas de manifestar nuestro afecto, y tuvimos que suspenderlas de tajo. Ahorita vimos también que después de el primer confinamiento fuerte, cuando baja el semáforo, había prohibición de venta de cerveza, ¿sí? Y las largas filas para conseguirla. Sí. Hubo mecanismos de regresión psíquica, como fue la escasez de papel de baño, y ahora pues podemos ver el desafío a la autoridad que se dio principalmente como se dice, en millennials, jóvenes, adolescentes, que había una necesidad de desfogue después del confinamiento, donde también había y todavía hay la ruptura de reglas, el desafío a la autoridad, y claro, eso se expresaba en fiestas clandestinas, en reuniones, recordemos las reuniones COVID, para supuestamente obtener una inmunidad de rebaño, y ahorita estamos nuevamente bajando el ritmo, porque ya se presenta lo que es la etapa de vacunación. No deja de haber un fenómeno extraño. Hay gente que todavía duda de las vacunas de acuerdo a la nacionalidad, al laboratorio, etcétera, cuando nosotros sabemos que todas han seguido la metodología científica que se ha propuesto desde organismos internacionales y en toda la comunidad científica, y toda una metodología establecida. Entonces, pero sigue habiendo la desconfianza. ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Qué pasa si no lo hago? Y claro, también podemos ver, y esto pues ha sido nota en estos días, el poder salir por la población vulnerable de los adultos mayores. ¿Dónde nos encontramos ahorita, pero sobre todo, hacia dónde vamos desde su punto de vista? Tenemos todavía un periodo en que vamos a mantener esta nueva normalidad, las costumbres que tuvimos que cambiar. Lo primero que tenemos que considerar como cultura es que ya hay una fecha de caducidad, ya hay término. Antes estaba mucho más abstracto. Ahora sabemos que sí, tiene que haber una etapa de vacunación donde sea al menos la mayoría, el 50% de la población vulnerable, y que de acuerdo a la logística nos va a llevar un tiempo. No es lo mismo la logística americana, que
vacuna más de 1 millón de personas al día. Nosotros no hemos llegado a esa cifra. Claro, nosotros tenemos la mitad, menos de la mitad de la población, 126 millones. En Estados Unidos son 200 millones más. 320 millones, doctor, 320 millones. Ya nos acercamos a un término, ya se están recuperando algunas costumbres con la adaptación necesaria. Eso nos puede brindar dos cosas: la esperanza de que vamos a llegar a un término, y puede motivarnos otra vez hacia la empatía que teníamos muchas veces al principio. ¿Van a quedar secuelas? ¿Pueden trastocar la vida de aquí en adelante en el futuro de los seres humanos, en particular los mexicanos? Sí va a haber secuelas, dejando a un lado las secuencias orgánicas que ya se han mencionado, en las mismas cuestiones respiratorias, hay algunas cuestiones neurológicas, pero en las cuestiones conductuales, las costumbres, claro que vamos a tener que readaptarnos. Una de ellas es, pasamos de un contacto 5 días a la semana, que era el horario laboral, el horario escolar, ¿sí?, a un contacto prácticamente nulo. Vamos a llevar a un contacto intermedio donde haya horarios escalonados, donde se pueda ya tener algún contacto físico cercano, pero no como antes. Entonces tendremos que incorporar nuevas pautas sanitarias, como puede ser lo que ya lo hicimos en la influenza, el estornudo de cortesía. Ahora que aprendimos a usar cubrebocas, ¿sí?, la desinfección a través del gel antibacterial, muchas veces el uso de la careta. Entonces, claro que va a haber nuevas costumbres que no se van a ir, y que bueno, porque son costumbres higiénicas, nos van a ayudar para un posible enfermedad futura. Nos acercamos a un final. Nos va a llevar todavía varios meses. Un acto importante y significativo es la participación activa en la vacunación. No importa la nacionalidad de la vacuna, que algunas tengan un índice de efectividad mayor que otro, todas son más allá de los criterios científicos. Entonces, hay que mantener las medidas sanitarias personales, familiares, laborales, escolares, y en su momento acudir a vacunarse. Buenas tardes, doctor. Cuídese mucho.